¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen amar más el caos que la paz? ¿Por qué nacen sentimientos tan intensos a partir de ausencias y no de presencias? ¿Y por qué, incluso con toda la modernidad, seguimos tropezando con patrones primitivos de deseo? Freud, el padre del psicoanálisis, una vez dijo: la gran pregunta que nunca ha sido respondida y que yo mismo aún no he podido responder, a pesar de mis 30 años de estudio del alma femenina, es: ¿qué quiere una mujer? Pero, ¿y si la respuesta estuviera escondida? No en los libros publicados, no en las teorías consagradas, sino en manuscritos olvidados, en casos tan perturbadores que fueron archivados, censurados, enterrados bajo el peso del tiempo y del pudor. Imagina un mapa oculto, peligroso, construido por Freud no para ser leído, sino sentido. Un bosquejo de la mente femenina donde el amor no es dulzura, sino disputa, donde el deseo no es ternura, sino tensión, donde el afecto a veces es la más elegante de las manipulaciones. Este video no trata solo de psicología, trata de eso que sentimos pero no sabemos nombrar, de esa mujer que te marcó sin una razón clara, esa que apareció como un poema y desapareció como un enigma. Se trata de ti, y de todas esas veces en que fuiste atraído por el misterio, no por la certeza. Prepárate. Esto no será un análisis sobre cómo entender a las mujeres. Será un descenso abismal a los bastidores del deseo. Vamos a descifrar el código escondido en las sombras del inconsciente, y tal vez, solo tal vez, no vuelvas a ver el amor de la misma forma. Freud murió frustrado, no por las críticas, ni por la enfermedad, ni por las limitaciones de la ciencia de su época. Lo que realmente lo consumió fue la mujer, no en el sentido erótico, aunque claro también, sino en el enigma que ella representaba. ¿Qué quiere una mujer? Esa fue la pregunta que resonó en sus escritos privados, como un mantra susurrado entre las paredes de su clínica en Viena, pero quizá Freud entendió más de lo que quiso revelar. En la superficie sus estudios hablaban del complejo de Edipo, de la represión, de la sexualidad infantil, pero detrás de las teorías que entraron a los libros había anotaciones inquietantes, reflexiones ocultas, casos clínicos nunca publicados, como si el propio Freud supiera que el mundo aún no estaba listo para eso. Él observaba patrones, mujeres que decían desear estabilidad, pero se enamoraban de hombres caóticos, pacientes que buscaban afecto, pero se entregaban al drama, y empezó a sospechar algo inquietante. Tal vez el deseo femenino no obedecía a la lógica, ni a la moral. Tal vez seguía un código inconsciente más antiguo que cualquier convención social, un guión secreto escrito entre traumas, ancestralidad e instintos. El caso de la chica de los lobos, una joven aristócrata que alternaba dulzura con desprecio, presencia con ausencia, no fue solo una sesión de análisis, fue una revelación. Ella no estaba enferma, estaba funcionando exactamente como dictaba el inconsciente. Freud comprendió que su comportamiento no era irracional, era sofisticado. Cada desaparición, cada gesto ambiguo, era una coreografía de poder. Y ese poder no venía de la fuerza, sino de la imprevisibilidad. Ese fue el inicio de lo que Freud empezó a llamar, en sus cuadernos privados, el mapa oculto de la mente femenina. Un territorio donde la brújula se niega a apuntar al norte, donde el cariño puede ser una trampa y la entrega, una estrategia. Y aquí está la primera verdad incómoda. Tal vez Freud comprendió más de lo que admitió, pero no podía decirlo. En la Viena puritana de 1900, sugerir que la mujer, símbolo de la pureza burguesa, pudiera estar movida por tensiones inconscientes entre deseo y dominación, entre afecto y manipulación, sería como encender una fogata en pleno museo de arte sacro. Por eso lo escondió, protegió al mundo de sus descubrimientos, o tal vez protegió a la mujer de sí misma. Lo que Freud intuyó, y que el 97% de las personas aún ignoran, es que entender a una mujer no es descifrar una fórmula, es atravesar un espejo, es sumergirse en un lugar donde el amor se confunde con el miedo, donde el cariño coquetea con la agresividad, y donde la verdadera pregunta no es ¿qué quiere ella?, sino ¿en quién se convierte cuando nadie la está mirando? Ahora dime algo, ¿alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así, nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado,
probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo que pulsa en el inconsciente femenino, un mecanismo silencioso, casi imperceptible, pero devastador. Freud lo llamó el circuito oscuro. Es en ese punto de la psique donde la lógica se disuelve y el deseo toma el control. La mujer no desea lo que dice desear, desea lo que la provoca. Y esto no es un capricho, es un código. Freud notó que, en sus pacientes, la atracción no surgía del cuidado, sino de la resistencia. Cuanto más disponible se mostraba un hombre, más lo despreciaban. Cuanto más indiferente se volvía, más intensamente se sentían atraídas. Pero esto no era sadismo emocional, era un instinto primitivo, un rastreo inconsciente de fuerza emocional. Aquí es donde entra el elemento más cruel de este juego, las pruebas invisibles. Son pequeñas rupturas, casi siempre inconscientes, un silencio inesperado, una provocación disimulada, un alejamiento repentino. Ella observa, no con los ojos, sino con el alma, cómo reacciona el hombre. ¿Se dobla? ¿Suplica? ¿Se desespera? ¿O se mantiene íntegro, sin fragmentarse? Esa es la verdadera prueba, porque en el fondo, la mujer no quiere ser el centro del universo de un hombre. Quiere orbitar a alguien que tenga un centro propio, y cuando percibe que él no depende de ella para existir, algo se enciende. Es paradójico, incluso cruel, pero real. El deseo femenino nace en el año, en el desequilibrio, en el riesgo. Freud documentó el caso de una condesa que cambió a un esposo noble, gentil y devoto por un joven rudo y ausente. ¿Por qué? Porque el primero la colocaba en un pedestal, el segundo la desafiaba, no la perseguía, no la adulaba. Era una presencia que no se explicaba, y en ese misterio ella proyectaba su propio deseo. El circuito oscuro es eso, la tensión entre lo predecible y lo misterioso. Es el desafío entre la comodidad y el abismo. Es la certeza de que, para ser inolvidable, el hombre tiene que ser indomable. Y mira, esto no es misoginia, no es machismo, ni manipulación. Es simplemente la constatación de que el inconsciente no juega limpio, juega profundo. Y tal vez lo más perturbador sea darte cuenta de que ya pasaste por esto. Ya fuiste puesto a prueba sin saberlo. Ya reaccionaste con exceso, con fragilidad, y fuiste olvidado, o resististe, y fuiste recordado. ¿Por qué será que ella regresó justo cuando tú ya la habías olvidado? La respuesta está en ese circuito invisible que no puede explicarse, solo vivirse. Y una vez que lo reconoces, ya no hay forma de dejar de verlo. No es amor, es química, ritmo, ausencia calibrada. Es ese ir y venir emocional que dibuja una cicatriz invisible en el corazón. Freud lo llamó el protocolo de la atracción, pero no era un manual, era un ritual inconsciente, un patrón psíquico capaz de transformar a un hombre común en una adicción inolvidable. ¿Cómo? A través de algo que solo los verdaderamente atentos perciben, el contraste emocional. Imagina dos historias. En la primera, un hombre amable, presente, constante, envía flores, responde los mensajes en minutos, elogia todo lo que ella hace, es predecible, seguro. En la segunda, un hombre que aparece con intensidad y desaparece en el silencio, que elogia con la mirada, pero provoca con las palabras, que ofrece ternura en un momento y al siguiente, indiferencia. Pregúntale a cualquiera cuál de los dos escenarios parece más saludable. Ahora pregúntale al inconsciente cuál de ellos es más adictivo. La respuesta, el segundo, siempre el segundo, porque el deseo no nace en la comodidad, nace en el abismo de la duda. Ese abismo se alimenta de un principio llamado refuerzo intermitente, un mecanismo cerebral que hace que los estímulos impredecibles generen mayor liberación de dopamina que los previsibles. Es el mismo sistema usado en las máquinas tragamonedas, en las redes sociales, en las relaciones tóxicas, y que no te engañen. Eso no hace a la mujer manipulable, hace al sistema emocional humano altamente sensible al misterio. Freud lo notó en casos aparentemente banales,
como el de la soprano vienesa que abandonó a un esposo cariñoso para perseguir a un poeta alcohólico. Cuando él está cerca, existo. Cuando está lejos, desaparezco. Esa es la frase que define la adicción emocional. No se trata del otro, se trata de lo que el otro activa dentro de nosotros. ¿Y por qué sucede esto? Porque ese juego de ausencia y presencia crea una montaña rusa interna. Cada silencio genera tensión, cada reaparición, alivio. Ese ciclo activa los sistemas de recompensa y castigo del cerebro, exactamente como una adicción a sustancias. Por eso tantas relaciones intensas, incluso las más disfuncionales, se vuelven tan difíciles de abandonar. No alimentan la paz, alimentan el sistema de recompensa. Y ahí entra la alquimia del comportamiento masculino. Ser inolvidable no es ser el más guapo, ni el más exitoso. Es ser el más emocionalmente contrastante. Es saber desaparecer en la medida justa. Es saber tocar sin explicar. Es ser la espina en la rosa, la sombra en la luz, el silencio en medio de la canción. Pero esto no es un juego, es un arte. Y como todo arte verdadero, exige intención. Tienes que convertirte en una experiencia, no en una promesa, en una tormenta emocional, no en una línea afectiva recta. El tipo de presencia que, incluso ausente, deja huellas en la memoria. Y aquí está la advertencia que Freud no dejó por escrito, pero que se siente entre líneas. Si das todo de ti, sin pausa, sin intervalo, sin contraste, ella te olvidará. Pero si sabes dosificar intensidad con ausencia, te volverás parte de su narrativa interna. Y no hay nada más adictivo que eso. Hay un momento, silencioso, tal vez imperceptible incluso para ella. Un instante en el que algo cambia, no en el corazón, sino en el cuerpo, en la carne, en el sistema nervioso. Es cuando el deseo deja de ser una elección y se vuelve compulsión. Freud llamó a esto imprinting psicosexual, un proceso tan profundo que, una vez activado, hace imposible la desconexión. No importa lo que el hombre haga, puede desaparecer, humillarla, rechazarla, y aún así, ella regresa. ¿Por qué? Porque el vínculo ya no es emocional, es biológico. En el centro de esta fijación está el principio de la justificación del esfuerzo. Cuando alguien sufre mucho por algo, el cerebro intenta darle sentido al sufrimiento, y en ese proceso transforma el objeto del dolor en objeto de valor. Freud describió a una paciente que, incluso siendo despreciada, decía: «Cuando estoy con él, siento que existo. Cuando se va, todo se apaga». No era amor, era dependencia. ¿Pero de dónde viene esa fuerza? Viene de la activación simultánea del placer y la frustración. Ella se siente viva, deseada, provocada, desafiada, todo al mismo tiempo. El cerebro graba esa experiencia como intensidad emocional máxima, y todo lo que no sea eso se vuelve gris. Por eso las relaciones tibias no duran, porque lo que deja huella no es la estabilidad, es el pico emocional. Y Freud lo sabía. Las experiencias extremas crean rutas neuronales que el tiempo no borra. Lo comparó con lo que ocurre con las crías de aves. Los primeros movimientos que ven al nacer se vuelven sus referencias de identidad. Los humanos no somos tan diferentes. El primer hombre que provoca esa mezcla de éxtasis y dolor muchas veces se convierte en el molde emocional. Pero aquí está el detalle más inquietante. Ese proceso tiene un plazo oculto. Freud sugería que, entre 3 a 6 meses, la mujer o crea ese vínculo o lo rechaza para siempre. Pasado ese umbral, nada vuelve a construirlo. Es como una puerta que se cierra desde adentro. Por eso, los hombres que entienden este ritmo dejan de ser reactivos. Se convierten en escultores de experiencia. Cada encuentro, cada silencio, cada palabra se vuelve parte de una alquimia. Y tal vez el punto más importante, no se trata de herir, se trata de generar significado, porque al final, la mujer no se apega a quien la trata mejor, se apega a quien la transforma. Y lo que Freud nos dejó, aunque sepultado bajo el silencio de la historia, fue esta advertencia inquietante. La mujer se entrega al hombre que la hace sentirse más viva, incluso si eso la consume. Ahora que llegaste hasta aquí, dime con sinceridad, ¿aún crees que entender el deseo femenino es solo una cuestión de lógica? ¿O empezaste a notar que hay algo mucho más profundo, tal vez incluso peligroso, oculto bajo el barniz de las relaciones modernas? Freud no fracasó en entender a la mujer. Simplemente tuvo miedo de revelar lo que vio, porque lo que encontró no fue un romanticismo delicado, sino un abismo instintivo, una danza entre dominación y entrega, entre fascinación y resistencia. Lo sientes, ¿verdad?
ese misterio que ninguna conversación resuelve, ese recuerdo que no se borra, esa mujer que llegó como tormenta y te dejó intentando descifrar el clima del alma. Tal vez lo que tú quieres no sea comprenderla, sino comprenderte a ti mismo frente a ella. Y aquí está el secreto más oscuro que este video intentó revelar, sin decirlo con todas sus letras. No necesitas ser el hombre perfecto. Necesitas ser el hombre que provoca evolución, el que incomoda, el que desafía, el que, en vez de llenar un vacío, enciende un fuego. No se trata de jugar, sino de convertirte en un espejo donde ella se vea más viva, más indomable, más ella. No llegaste hasta aquí por curiosidad. Llegaste porque sientes que hay algo en el amor que aún no ha sido dicho con valentía. Y ahora que lo sabes, te pregunto, ¿tendrás el valor de usar este mapa oculto? ¿O lo dejarás volver al olvido, como hicieron con los escritos de Freud? Porque el amor, el verdadero, el que deja marcas, no se trata de lo que ella siente por ti. Se trata de lo que ella se convierte cuando está contigo. Recuerdo la primera vez que leí esas palabras de Freud. ¿Qué quiere una mujer? Era de madrugada, todo en silencio, rodeado de libros, café amargo y un corazón roto. Acababa de salir de una relación que me dejó más preguntas que respuestas, y en ese instante comprendí algo que me acompañaría durante años. No era a ella a quien no entendía, era a mí mismo, frente al misterio que ella me mostraba. Este video no nació solo de teorías o investigaciones, nació de noches en vela, de silencios ensordecedores, de miradas que lo decían todo y de mensajes que nunca llegaron. Es una invitación para ti, que alguna vez sentiste el dolor de no ser comprendido, y para ti, que te entregaste por completo y aún así fuiste olvidado. Gracias por estar aquí, por haber recorrido este laberinto de ideas conmigo. Podrías estar viendo cualquier otra cosa en este momento, pero elegiste escuchar un susurro filosófico que pocos se atreven a oír. Eso dice mucho de ti. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Si este video te movió por dentro, si encendió alguna luz o dejó al descubierto alguna oscuridad, entonces comparte tu reflexión en los comentarios. De verdad, escribe, grita en silencio, deja tu huella. Aquí, nadie va a juzgar tu dolor, tu duda o tu intensidad. Y ahora, ese momento incómodo que todos esperan pero que yo voy a decir a mi manera. Si todavía no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? ¿Una carta escrita a mano por Freud desde el más allá? Haz clic ahí, activa la campanita y únete a este círculo nada convencional de personas que prefieren verdades incómodas a mentiras reconfortantes. Y para ti, que tienes esa mirada curiosa, sí, esos videos que están apareciendo ahora en tu pantalla esconden otras capas, pero ojo, no son para cualquiera. Elige con sabiduría, porque una vez que haces clic, ya no hay vuelta atrás. Nos vemos en la próxima inmersión o en el próximo insomnio. Buenas noches o buen abismo.